Instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra de Dios, aunque creamos que no surge efecto, siempre queda sembrada en los corazones de aquellos quienes la recibieron. En medio de una familia disfuncional, crece este joven, que más adelante comete el peor de los delitos. Pero, ¿habrá un rayo de esperanza para él en medio de tanto caos? Antes de conocer al Señor Jesucristo, yo nací primeramente, quiero contarle que nací desde el vientre de mi madre, iba al Evangelio, a lo que es la iglesia de Cristo desde pequeño y nada, pequeño iba yo a las clases de los domingos, nos gozábamos chiquitico con una pila de amigos míos que estaban conmigo ahí, cantábamos al Señor, era una vida de lo más linda, de lo más bonita, mis padres estaban de lo más bien y toda la casa era feliz en aquel tiempo, pero nada, y pasó un tiempo, fui a campamentos, fui a lugares bonitos en la iglesia y muchas clases en casa de personas que se dedicaban a instruir a los niños en la vida del Señor y esas cosas. Y nada, hasta que llegó un momento que la familia se desvió del Evangelio y empezamos a caer en desgracia y en cosas, porque sabes que cuando nos apartamos del Señor empezamos a caminar como no debemos y vienen los demonios y acaban y la casa completamente se fue abajo, se destruyó el matrimonio de mis padres, mi madre y mi padre se separaron, yo cogí la calle, empecé a vivir como decimos aquí en Cuba, como me da la gana, empecé a caminar en mal y empecé a torcer mis caminos. Nada, y eso fue al principio, antes de conocer a Cristo, yo estaba en esas cosas, en la delincuencia, metido en el ambiente, viviendo cosas que no tenía que vivir, mujeriego, fumando drogas y toda esa serie de cosas. No, me di cuenta que necesitaba un cambio en mi vida cuando empecé a sentir un vacío por dentro de las cosas que estaba haciendo. Sí, fumaba mucha droga, tenía muchas mujeres y todo. Todo era el sexo, una historia grande y hacíamos cosas sucias y esas cosas, pero dentro de mí aquí, en el medio del pecho aquí, había un vacío que no se podía llenar con nada de esas cosas. Íbamos a discotecas buenas, nos sentábamos en VIP, habían cosas grandes que uno hacía, pero al final aquí en el corazón hay un vacío grande y algo me faltaba. Yo buscaba y buscando fumaba droga, fumaba cigarro, me metía con mujeres, tomaba alcohol y hacía infinitas cosas más encima de todas esas cosas y nada, y nunca encontré esa satisfacción de satisfacer mis deseos, nunca fueron el objetivo, sino que siempre estuve vacío, siempre estuve agravado y la vida estaba mal, estaba vacía y sentía que en mi corazón faltaba algo. Y nada, ya empecé, estaba en la delincuencia, andaba con cuchillos, con balines, andaba con personas que eran abacuadas, andaba con personas santeras, babalaos, todas esas cosas, metido en un ambiente sucio. Lo mismo estaba en una fiesta de santo, que estaba en una fiesta por la calle, lo mismo que estaba en un bar y en una pila de lugares, nadie. Y empecé, estaba en la secundaria, ¿no? En la secundaria me empecé a desorganizar, séptimo, octavo, noveno, fueron grados que yo hice todo lo que me dio la gana, no estudiaba, me aprobaron hasta la escuela porque nosotros no estudiábamos ni hacíamos nada, eso era una locura ahí. Y nada, pasé a décimo grado y estando en décimo también me desorganicé, íbamos para la playa, tomábamos ron, fumábamos en la escuela, hacíamos una pila de cosas que no debíamos hacer. Desaprobé a causa de todas esas cosas, décimo grado 2 veces, lo desaprobé. Y nada, cuando dejé la escuela salí, empecé a trabajar en la Universidad de La Habana, en la construcción un tiempo, sin edad laborable, tenía 16 años cuando aquello, empecé a trabajar en la construcción y estuve de 16 a 17 años trabajando en la Universidad de La Habana, luego se acabó la Universidad de La Habana y me fui a trabajar para atrás en Naval, por allá en unos biplantas que trabajábamos nosotros para el Minin y esas cosas, y nada, y encima de todas esas cosas estaba viviendo en delincuencia, estaba en los problemas metido, andando con cuchillos y una pila de cosas que estaba haciendo. Y nada, un día en el Cotorro tuve un problema, estaba sentado yo fuera de una discoteca que le decían el Subasuda y esas cosas, y estaba sentado afuera con unas amistades, unas mujeres y esto, y nada, viene un cierto amigo mío en aquel tiempo que viene y me dice, mi hermano, dame un cuchillo ahí
porque tengo un problema con no sé quién. Yo le dije, no, mi hermano, yo no tengo que darte cuchillo, mira el tiempo que es, estamos en un tiempo malo. Y él se va, pero me quedé con esa preocupación con él y seguí. Y fui hasta donde él estaba y le caí atrás. Entonces venían dos hombres para arriba de él y tenían problemas. Y yo le digo, caballero, mira, fájense a las manos, para que ustedes tienen que estar en esa fajazón con cuchillo y esas cosas. Y al final, y en lo que estaban fajándose a las manos y esas cosas, nada, se metió un muchacho en lo que no tenía que meterse y agredió al que andaba conmigo. Entonces yo fui en defensa del que estaba conmigo y saqué un cuchillo y le di una puñalada por el estómago, que le rompí la columna, la ingle, le hice varias cosas que no me di cuenta en aquel momento porque no lo hice conscientemente eso, sino lo hice en un momento determinado para defensa. Y nada, y nos fuimos. Y cuando llegué a mi casa el otro día a las 6 de la mañana, viene una noticia que estaba acusado de asesinato, que no era asesinato, era homicidio, porque asesinatos son más de 2 golpes, y yo había dado 1. Y nada, y la vida empezó a cambiar, empecé a ir, ya mi vida cambió de las fiestas, las drogas, las mujeres, ya cambió a técnicos y a estaciones de policía. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y nada, y empecé a conocer calabozos. Estuve en el técnico de Alamar tremendo tiempo, donde no se veía el sol, donde no se sabía qué hora era, no se sabía si era de día, si era de noche, y estábamos metidos ahí en una cueva, yo y unos cuantos más que estábamos por otros delitos, muchos con el mismo delito mío y muchas cosas. Estuvimos 7 días, te sacaban para una habitación fría y después te ponían en el sol y te interrogaban, y estuve 7 días en ese lugar. A los 7 días me sacaron del técnico de Alamar, pasamos por el combinado del este a recoger, a distribuir presos que ya estaban condenados para esa prisión, y de ahí llegamos a la prisión de Ivanó, aquí en el Cotorro, aquí atrás en calle 100. Y nada, y entrando a Ivanó empezó una vida dura, amarga, ya estaba metido en el fango, hasta lo último del fango, y nada. Y entré a la prisión. Me acuerdo que nos bajamos de una guasabita. Una guasabita es una guaguita que llevan a los presos. Y nos bajamos y me encontré amistades mías que hace rato no veía, que estaban presos hace tiempo, y nada. Y entramos a la prisión de Ivanó y ahí empezó la vida. Entré, me hicieron análisis de sangre, nos sacaron sangre, nos pesaron. Después nos llevaron por una celda a esperar a qué compañía nos iban a llevar, y nada. Estuvimos 3 días en la celda y con muchas personas que estaban en la celda por indisciplina y esas cosas. Y nosotros, estaba conmigo 3 muchachos más, amigos míos, estábamos ahí y nosotros decíamos, mi hermano, ¿qué hicimos? Yo veía la noche, pero ya no veía la noche como la veía antes, que la podía ver libremente, sino que ya la veía desde rejas, oyendo la novela, los presos viendo novela y nosotros metidos en una celda y nada. Y al tercer día nos sacaron para la compañía normal. Me tocó la compañía número 4 y empezó la vida adentro de la compañía. Ya entramos en una compañía, tú sabes, en Ivanó, una prisión de menores. La prisión era de 16 a 20 años. Ahí los muchachos andaban con canzoncillos, otros andaban desnudos, había tráfico de cuchillos, habían bandos, habían pactos, habían abacuá, habían una pila de personas metidas adentro. Éramos menores todos y tremenda, había como decimos nosotros, había locura ahí metido dentro de esta prisión. Y nada, estuve ahí, empecé a caminar en esta prisión. Al principio me fue un poco difícil. Entré con un reloj blanco, no se me olvida. Y entrando, cogieron a 2 muchachos para quitarme el reloj, eso se llama, me hicieron como me estaban probando y me llevaron para atrás y me dijeron que me iban a quitar el reloj y esas cosas. Y yo le dije, no, mi hermano, si antes que tú me quites el reloj, nosotros vamos a fajarnos aquí ahora mismo y vamos a formar tremenda historia aquí, nosotros aquí y esas cosas. Y ellos después quitaron y no me probaron más ni nada. Después me acuerdo, de Jolongo es donde se guardan las bolsas, todas esas cosas, y me acuerdo que las personas mandan, oye, baja lo tuyo para Jolongo, y cuando bajamos las cosas, yo no sabía nada, y bajo unas galletas, unas cosas, unos aseos que mi mamá me había mandado, y cuando miro para adentro de Jolongo, me estaban comiendo las galletas con Kidia sacrificada ahí, me había comprado y esas cosas, y nada, y tuve que dejar pasar eso, y nada, me recogió un muchacho del cerro, tremenda amistad hicimos, me enseñaron 2 o 3 cosas, y nada, y empecé a vivir
En la prisión esta tuve diferentes problemas, fajazones, pérdidas, porque lo que más tuve fue pérdida. Muchas pérdidas se tuvieron en la prisión de Ivanhoe. Y nada, y empecé a perder mi juventud. Entré a la prisión de Ivanhoe en el 2012 y con 18 años. Y entré con 18 añitos y estuve 19 y 20 años estuve ahí, hasta los 20 años. Y nada, había hombres con hombres, la vida era muy difícil allá adentro y una serie de cosas que no puedo meterme más a profundidad porque son cosas terribles que sucedieron ahí. Nada, cuando cumplí 20 años me mandaron para la 1580, una prisión que está en San Miguel del Padrón. Me mandaron para la 1580, entré a una prisión de mayores, ya salí de la minoría, me mandaron por una prisión de menores. Y nada, y entré a... Esa fue la prisión que más impresión me dio miedo, primera vez, porque Ivanhoe no me dio miedo, pero esta sí me dio miedo. Porque ahí había una pila de presidiarios con la cara tatuada, habían una pila de gente grande, personas que nosotros hablábamos en la calle de ellos, fulano de tal, ya lo estábamos viendo en persona ahí y nada, y entramos para adentro, pero al final era más la apariencia que lo que se vivía, eso estaba ahí, no era tan malo. Y entramos a la compañía, me mandaron para la compañía número 11, estuve ahí, los que mandaban en la compañía, que son los que tienen el control, son mismos presos, nos llamaron, mira, ustedes son menores y hace falta que se porten bien, esto es una casa de familia, porque era una compañía llena de personas ancianas y estas cosas. Y estuve 1 año y pico en la 1580. La 1580 era una prisión donde ahí la gente no duraba en nada. Ahí la gente siempre lo mandaban de cordillera ese, que te venían con una tarjeta, te venían con las esposas, las chaquiras, y te llevaban para otra provincia, Camagüey, Villa Clara, estas cosas. Y gracias a Dios nunca me llevaron a ninguna de esas provincias. Y nada, estuve 1 año y pico ahí en la 1580 y en el 2015, en diciembre, me sacaron para el campamento. Campamento ya no es una prisión trancada, ya es afuera, una libertad, y estuve en ese campamento ahí como 4 meses. Salí de pase 2 veces, las personas me pudieron ver después de 3 años y pico, las personas pudieron verme. Ya entré de una manera, entró un niño y ya salió un hombre, me tatué la piel, me hice pactos allá adentro, pacto ese, un bandismo, hicimos bandismo, un pacto que se llama los Orsop, porque yo lo tengo aquí en este brazo aquí, y nos hicimos este pacto, un pacto grande en Cuba que tiene una pila de integrantes, que tiene violencia, tiene una pila de cosas. También inventé otros pactos que los tengo más en mis brazos y más tatuajes que tengo en mi cuerpo que no puedo enseñar ahora porque no es debido y nada. Y a ese niñito que entró inocente, que a lo mejor acababa en la calle, hacía cosas, pero todavía estaba estudiando y esas cosas, ya se acabó, ya se convirtió en un hombre, ya tenía una mentalidad sucia, más sucia que la que tenía antes. Me contaminé de muchas cosas, de rencores, me contaminé de cosas muy profundas. Y nada, y estábamos en la 1580, salí para el campamento, estuve 4 meses, salí para la calle, pero ya no salió ese niño, ya salió uno más grande. Yo entré flaquitico, así finitico, y salí ya como un hombre ya, y esas cosas. Y gracias a Dios no me pasó más nada, y salí de pase, me pudieron ver mis amistades, muchas personas fueron a verme, muchas personas me trataron muy bien, pero siempre había ese vacío dentro del corazón mío y nada, pero seguí viviendo. A los 4 meses de estar en el campamento me llega una cordillera a mí, estando trancado dentro de la prisión nunca me llegó, pero estando ya en la 1580 en el campamento, vestido ya de ropa civil, porque los presos de Cuba se visten de grises y tienen un color gris, y los que están en mucha disciplina se visten de anaranjado y esas cosas. Y nada, pasamos de la ropa gris a la ropa de la calle, andábamos normal, ya podíamos tener dinero en nuestras manos y esas cosas. Y a los 4 meses de estar en el 2016, a los 4 meses de estar en la 1580, haber cogido 2 pases, cada 2 meses nos daban los pases, cada 2 meses éramos que salíamos, cada 2 meses era que teníamos el beneficio de salir a la calle. Me viene una cordillera y me mandaron para el mismo Ivanhoe de antes, pero ya no era Ivanhoe, era un setén. Setén es donde se reúnen a todos los presos para distribuirlo para diferentes provincias y esas cosas. Y nada, nos volvieron a virar para atrás para la 1580 y nos mandaron para un campo que se llama Ceiba 5 para allá. Cuando yo me vi
En la cordillera nos fuimos, fueron 2 guaguas llenas de presos, todo el mundo esposado con todas sus pertenencias y esas cosas. Y cuando íbamos por la guagua, empezamos por la carretera y veíamos carros, veíamos estas cosas. Y entonces esos son 2 guaguas y en cada punto de control nos llevaban 4 patrullas, 2 detrás de las guaguas y 2 delante. Y esa bulla y la gente mirando, "Ay, ¿quiénes son esos?" Y todos nosotros presos ahí llenos de esposas y esas cosas. Y en cada punto de control estaba esperando otras patrullas y caballitos para seguir llevándolo. Y cuando yo empecé, ya pasamos de la ciudad, empezamos a ver campos, tractores, vacas. Y dije, ¿dónde me metieron esta gente a mí? Y nada, me metieron para Ceiba 5. Eso es después de Bauta y pegado a Guanajay por allá. Y nos mandaron por un campamento que se llama Ceiba 5. Nada, estuve en el campamento Ceiba 5 ahí. Seguía en la misma delincuencia, salía de pase que cada 45 días, 5 días. Salíamos de viernes a miércoles y entrábamos los miércoles. Y a veces nos daban estímulo de 2 días más por el trabajo, por la disciplina que uno tenía y esas cosas y nada. Y en el año 2016, el 29 de marzo del 2016, me llegó la libertad condicional y salí para la calle. Y salí ya y estuve en la calle tremendo tiempo. Ya después ya habían pasado 3 años y pico ya de haber estado preso y salí para la calle de libertad. Nada, tú sabes, cuando el preso lleva mucho tiempo metido en la reja, quiere salir a fiestar y seguí peor que como era antes. Seguí fiestando, seguí metiéndome en la droga. Y ya no eran drogas solamente de fumar cigarro y esas cosas, sino que también eran pastillas. Tomaba carbamazepina, tomaba lo mismo, me tomaba un metocarbamol, lo escachábamos y lo jalábamos como si fuera polvo. Fumaba piedra. En lata fumábamos también, fumábamos química, cuando eso se llamaba ambrosio, y una serie de cosas terribles que uno hacía. Estábamos metidos siempre en fiestas, en bares. Yo era seguridad, un artista aquí cubano, que voy a guardar su nombre para que no haya ningún problema y nada. Y yo era seguridad de él, yo era el que lo cuidaba a él. Íbamos a bares, íbamos a fiestas grandes y llenos de mujeres y hacíamos lo que nos daba la gana y esas cosas. Pero nada, había un vacío dentro de mí, estaba todo estaba intranquilo dentro de mí y esas cosas. Pero nada, seguí batallando con la calle, seguí peleando en la calle. Después me metí, ya no consumía droga solamente, sino que vendía. Lo mismo te vendía un tramador, que te vendía química, que te vendía marihuana, cualquier cosa que apareciera. Y me fui corrompiendo mucho más y mucho más. Este muchacho que tenía 18 se había corrompido, pero después que pasó prisiones, que salió para la calle, me corrompí mucho aún más y seguía haciendo cosas, lleno, buscando mujeres, lleno de todo, y hacía lo que entendía y quería y no. Entonces, en ese proceso que pasé en mi vida, nunca me sentí feliz ni satisfecho. Solamente hacía las cosas por hacerlas porque vivía en el mundo, no conocía a un Dios ni sabía qué era lo que verdaderamente sanaba al hombre, pero tenía a Cristo en mi corazón, tanto así que muchas personas, vamos a hacer tabacuá, y yo le decía, no, mi hermano, yo creo en Cristo. Vamos a ponerte mano rula, y yo le decía, no, mi hermano, yo creo en Cristo. Y siempre mi fe fue Cristo. Y aún estando en pecado, tomando alcohol, nos sentábamos los amigos, los hermanos del barrio y esas cosas, y hablábamos de la palabra de Cristo, aún todo el mundo estando en pecado y nada. Y en este proceso de la vida, de tantas cosas terribles que yo he hecho, que lo resumo aquí, porque si no tuviéramos que hacer un video de 30 o 40 días más allá. Entonces, resumiendo aquí, seguí en una vida pecaminosa. Salí en el 2016 y estuve 17, 18, 19, 20, 21 hasta el 2022, 6 años. Peor que como salí antes, porque salí de libertad, quería disfrutar, quería recuperar el tiempo que se perdió. Pero hay una cosa increíble: las consecuencias que hacemos y los actos que hacemos no se pueden remediar. El tiempo que perdemos no se puede virar hacia atrás. En esos 3 años que yo estuve, ya los teléfonos cambiaron. Antes yo dejé el Motorola que se abría y se cerraba. Cuando salí habían teléfonos táctiles grandes, ya otra cosa. Y lo que estuve fueron 3 años, pequeños años, pero que me enseñaron bastante. Y nada, y seguí caminando esos 6 años en maldades, haciendo cosas terribles y todas esas cosas. Hasta que un día conocí al Señor Jesucristo, y yo lo conocía, pero no sabía de Él a profundidad. Hasta que Él llegó a mi vida un día, una hermana que se llama Beni. Yo venía a casa de su hijo
Y yo siempre estaba en casa de su hijo era idólatra, es idólatra. Y siempre estábamos en brujería, estábamos en mil cosas que hacíamos nosotros y esas cosas. Pero el Señor me llevó a esta casa para que yo me refugiara en la casa de ella. Yo llegaba a la casa de ella lleno de problemas, la policía diciendo, yo, si la policía me coge con esto que estoy haciendo, me van a echar una pila de años más de lo que tenía. Aparte de eso, yo estaba de libertad condicional, yo no estaba libre completamente, estaba haciendo cosas terribles y yendo a discoteca y todo eso bajo la libertad condicional, que si me cogían me viraban para atrás, pero gracias al Señor nunca me viraron para atrás. Y nada, y ella me empezaba a hablar y me decía, vamos a la iglesia. Yo le decía sí, y cuando yo le decía sí, voy a ir mañana, me aparecía una discoteca, me aparecía una fiesta, me aparecían mujeres y ciertos tropiezos y esas cosas. Y ella me decía, vamos a la iglesia, y nos sentamos y hablábamos de la palabra, yo en el mundo y ella, y yo en el mundo y ella, y hablábamos de la palabra, y hablábamos, hasta que un día dije, yo voy a ir. Y un día cogí un domingo del 2022, el 22 de enero del 2022, exactamente, y dije, voy a la iglesia. Era un día lluvioso, nublado, así, había frío en ese tiempo, y le dije a Benny, yo voy a buscarte, y fui, y la vine a buscar, y vinimos a la iglesia, y cuando oí la palabra que tenía que oír, encontré al Señor, y ese fue mi consuelo completamente. Los inicios en el evangelio fueron, nada, yo llegué ese domingo, el hermano Edrey habló del dinero, y yo tenía una frustración con el dinero. Yo quería ser famoso, yo quería ser grande, yo quería tener millones de dólares, y yo cantaba música, no la hago todavía, ahora la hago para el Señor, pero antes la hacía para el mundo, hacía reparto, hacía reggaetón, hacía trap, hacía todo ese tipo de canciones, pero nunca llegué a la fama. El Señor nunca me dejó llegar a la fama y nada. Y entrando en la iglesia oí esa palabra, después el pastor predicó otra palabra poderosa que el Señor me habló en ese día. Exactamente no recuerdo las cosas que me hablaron, pero sí sé que eran exactas para el proceso que yo estaba pasando. Y nada, me faltó una cosa que decirle ya antes de entrar a la iglesia. Ya yo estaba saliendo a fiestas y esas cosas, pero empecé a sentirme mal y a hacerle rechazo a las cosas de lo que es la droga, el cigarro. No quería fumar, me sentía mal en la fiesta y esas cosas. Y después fue que entré a la iglesia. Y nada, mis inicios entré fumando a la iglesia, yo fumaba Cheuma, Hollywood, verde, azul, amarillo, verde, anaranjado, cualquier tipo de cigarro fumaba yo. Lo mío era fumar. Y entré fumando aquí al evangelio, entré a la iglesia, entré con expansiones de los rockeros puestos en las orejas, entré con el pelo largo, con las cejas todas picadas por donde quiera, entré sucio, con una cara diferente, un rostro disminuido a tristeza y una pila de cosas y empecé a caminar en el Señor. Entré ese domingo a la iglesia y vine y estuve en la iglesia. Ese domingo hablaron del dinero, eso, merendé, muy rica la merienda ese día, todo bien ese día. Ya muchos me conocían porque la iglesia estaba orando por mí y esas cosas y nada. Y pasó ese domingo y después vine el miércoles de nuevo al culto por la noche, seguía fumando y esas cosas. Y ese mismo miércoles por la noche ya salí, me quedaba un solo cigarro y una fosforera verde que yo tenía. Salí de la iglesia, fumé y me fui para mi casa. Y cuando iba caminando en un parque tiré la fosforera y dije, más nunca voy a fumar. Y dejé de fumar, así el espíritu después me cogió y más nunca fumé. Llegué a mi casa y me puse delante del espejo y me quité las expansiones que tenía puestas en las orejas. Me corté todo el pelo, le dije a mi papá, pélame, porque mi papá es barbero. Le dije, pélame, quítame todo el pelo, todo. Me quité toda la barba, todo lo que tenía. Y ya era otra persona. Yo mismo me tiré una foto y dije, wow, ¿verdad que el Señor cambia a las personas? Y nada, el jueves el pastor de la iglesia invitó a que viniéramos a una clase de bautismo y empecé a dar la doctrina del bautismo y esas cosas. Y ya empecé a profundizar en la palabra, pero nadie conocía de mí estando yo en el evangelio, solamente la mamá del amigo mío, Benny, la hermana Benny. Nadie conocía de mí. Y el pastor le estaba hablando en esa clase de bautismo porque yo tenía una batalla en mi vida. Yo decía, como una de las cosas que no entré al evangelio era porque en mi mente yo me hacía esta idea: si yo cometí ese delito de asesinato, el Señor no me perdona.
Y como estaba apartado de la verdad y no conocía al Señor, el diablo me atacaba por esas cosas, que el Señor lo reprende. Y siempre en mi mente, ¿para qué voy a entrar a la iglesia si al final yo hice esto y el Señor no me perdonaría? Hasta más como fue la cosa, que yo decía, ya, voy a hacer lo que yo quiera, si al final voy para el infierno. Y tenía ese pensamiento en mi cabeza. También tenía otros complejos que él me ponía, que el Señor lo reprenda. Él ponía en mi pensamiento, si te ven tus amistades, se van a empezar a burlar de ti. Recuerda que tú eres guapo, porque él me estaba enredando por lo que yo vivía, porque yo vivía ambiente. A mí me gustaba el ambiente. A lo mejor no lo viví como el más ambiental del mundo, pero vivía mi ambiente y mis cosas. Ambiente aquí en Cuba es la guapería, andar con cuchillo y todas esas boberías que viven nosotros los cubanos. Y nada, y el pastor le empezó a dar una palabra y el Espíritu me convenció y me levanté y le dije, mi hermano, yo hice tal delito así de homicidio y si yo me arrepiento de todo corazón, el Señor me perdona. Y ahí al momento Dios nos dio una palabra ahí y fue la gloria de Dios ese día. Y nada, y el pastor me hizo entender por la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, las cosas, muchas personas que habían cometido los mismos actos que yo, y Dios los utilizó grandemente. Y nada, y salí, rompí esa atadura, rompí todas esas cosas. Yo tenía también en ese tiempo, estando en esas clases de doctrina, tenía una muchacha que era novia mía, que estábamos juntos y esas cosas, y era con la que estaba estable, porque con muchas estuve, pero con esa estaba estable y esas cosas. Y un día yo y ella estábamos disgustados, yo la voy a buscar, vamos a la Corea, a un reparto que hay aquí en San Miguel del Padrón, ya yo estando en el Evangelio, yo estaba todavía con ella y esas cosas. Y fuimos para la Corea y era el cumpleaños de un amigo mío que estudió conmigo en el pre. Y preparamos un cigarro de marihuana, un cigarro, un taco, lo preparamos con una piedra adentro y fumamos y esas cosas, hicimos esas cosas asquerosas. Yo estando todavía en el Evangelio, fumé. Y el Señor tiene conocimiento de eso, pero el Señor me dio una enseñanza muy terrible ese día. Ese día los hermanos, los que nos fumamos era duro, y los hermanos estaban riéndose porque estas cosas te ponen alegre y te alegran y te ponen una cara diferente. Y yo estaba riéndome, pero no del efecto que me había hecho lo que fumé, sino que lo que fumé no me hizo nada. Yo decía, verdad que el Espíritu de Dios es verdad, y nada. Y seguimos compartiendo, tomando vino, esto, lo otro, y me voy con esta muchacha y me llevo a ella, tengo relaciones sexuales con ella, y cuando lo tuve, que terminé, me sentí sucio. Y ya entendí al Espíritu Santo y la tuve que dejar, ¿me entiendes? Parecía que te estaban arrancando un pedazo, ¿me entiendes? Pero era una atadura que yo tenía y necesitaba dejarla. Y solamente ella se fue de mi vida. También yo tenía muchas amistades, muchas. El que más amistades tenía, mi casa siempre estaba llena de gente, lleno de amigos míos. Nada más que me convertí al Evangelio, que dije que iba para la iglesia, más nunca los he visto hasta este tiempo, hasta el 2023 no los he visto. Pero nada, yo tengo a Cristo y tengo nuevos hermanos, y Cristo me dio una vida nueva. Y nada, y fueron cosas que fueron al principio del Evangelio. Después empecé a caminar, empecé a aprender, tropecé, hice cosas que son mías, íntimas con el Señor, y el Señor me fue moldeando, pero nunca perdí la cobertura de Él. La vida mía sin Dios era una vida triste y vacía, depresivo, faltándole respeto a mis padres, me iba a las manos con mi propio papá, le decía barbaridades a mi propia madre, no tenía sentimiento ni afecto por ninguna persona, no me dolía si me dejaban de hablar o no, no me dolía hacer daño, y lo que más hacía era daño. Y cuando nosotros estamos trabajando de esta manera y tenemos estas maldades dentro de nosotros, nos hacemos daño a nosotros mismos. Vivía triste, aunque aparentaba una alegría, porque cuando estamos en el mundo y no tenemos a Dios, vivimos de apariencia, estamos muriéndonos por dentro, pero no lloramos, no expresamos nuestros sentimientos. Yo no conocía del amor, para mí no existía, decir te amo para mí era una cosa que no existía, y tenía malas cosas en la vida pasada, no creía en amigos míos, nunca me interesaron mis amistades, como yo tampoco le interesaba a ellos. Lo mismo, estaba con una mujer de una amistad mía, que él estaba con una mujer mía, y todas esas suciedades las vivíamos antes de venir a Jesucristo. Y nada, esa era la vida antigua, sí, mucha guapería, mucho cuchillo, mucha droga, muchas mujeres, mucha fama, mucho de todo, pero al final no vale la pena. Y estaba vacío y me sentía mal de una manera profunda. Entonces, cuando vengo a Cristo, Cristo rompe todas estas cosas. La vida en Cristo es muy diferente. Ya con Cristo encontré paz, tranquilidad, cambié mi forma de hablar, la forma de expresarme, y Él apartó de mi vida
todo aquello amargo, ya ahora sí puedo amar, ahora sí siento realmente, ahora sí digo te amo de verdad, ahora sí camino con mi cabeza alta, tranquilo y en paz. Yo entiendo que Dios me llamó con un propósito a mí, de un propósito de servir y contarle a las personas las cosas grandes que Él ha hecho conmigo. Para mí eso es un propósito. El propósito es una meta o algo que Dios tiene preparado para nosotros, que en su cierto tiempo se tiene que cumplir y se tiene que hacer. No lo he llegado a encontrar completamente, pero lo estoy practicando mediante las promesas que Dios me hace todos los días. Bueno, tú joven que estás mirando esta entrevista, y si has pasado por estas mismas cosas que yo he pasado, o muchas diferentes, porque todos pasamos por diferentes cosas, yo les aconsejo que vengan a Cristo y cambien sus vidas, cambien su forma de vivir, porque hay una cosa muy cierta, que hay caminos que al hombre le parece recto y su final es camino de muerte. A lo mejor podemos pensar que tener muchas mujeres o muchos hombres es bueno, que tener mucho dinero es bueno, que fumar droga es bueno, que ir a la discoteca es bueno, pero esas cosas son de muerte, mi hermano. Y yo analicen esto que le estoy diciendo aquí en este día, y oigan esto que el Señor quiere hablarle, porque si ha hablado no soy yo, es el Señor. Tienen que venir aquí a los pies de Cristo para que conozcan la verdadera verdad, para que salgan de esa depresión, para que salgan de esas tristezas, para que salgan de esos pensamientos de homicidio que tienen muchos en sus cabezas, para que vengan y conozcan la verdad, para que guarden sus cuerpos, ustedes las mujeres y ustedes los muchachos no se maten más. Mucha violencia, andan con cuchillos, andan fajándose, las muchachitas andan haciendo cosas inadecuadas, y yo las invito y los invito a que vengan al Señor Jesucristo para que conozcan lo que yo conocí, porque Él transformó mi vida, me hizo una mejor persona, y sigo caminando y aquí estoy, y el Señor ha hecho conmigo cosas grandes y va a seguir haciendo cosas grandes. De lo que yo era antes que tú escuchaste a lo que yo soy ahora, es decir que hay un Dios que existe de verdad, porque dice un refrán en la calle, no hay árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, pero el Señor sí endereza lo que está torcido. Y eso es el consejo que quiero darle, que vengan y conozcan a Cristo, y que se acuerden de su Creador en el día de su juventud, porque lo que no saben es que un día vamos a envejecer y nos van a pesar esos años y las cosas que hicimos atrás, y como a mí, el tiempo no lo van a poder recuperar. Y nada, yo los invito a que vengan a Cristo. Este es el verdadero camino, es la vida. Todo camino por el que pasen y tomen, van a tropezar, van a caer, van a estar en tristeza, pero si vienen a Cristo van a encontrar la verdadera felicidad. Ya, mi hermana. Bendito Dios. Y aquí debemos compartir el testimonio de nuestro hermano Naico. Le damos gracias a Dios por su vida. Hemos sido testigos de cómo Dios lo ha transformado desde que llegó en el 2022 a la iglesia hasta ahora 2023. Dios ha transformado su vida y ha estado sirviendo a Dios. Y ya en este año ha podido ser bautizado, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, dando testimonio del cambio que Dios ha transformado en él. También ya es integrante del grupo Alabanza, y podemos ver también que está ahora dedicando su talento y su música para Dios. Tiene ya varias canciones hechas. ¿Cuántas canciones? 17. 17 canciones grabadas para la gloria de Dios. Canciones donde glorifica el nombre de Dios y también donde cuenta acerca del cambio que Dios hizo en él. Podemos ver también, le vamos a dejar abajo en los comentarios el link para que vayan a nuestro canal de Telegram y puedan descargar ahí una canción donde él habla acerca de esto, de su testimonio. Y también vamos a dejarle el link en el comentario de un videoclip que hicimos. Si no lo han visto, pueden llegar a ver lo que se llama Somos Propósito, que fue escrita también y grabada por nuestro hermano Naico. Amén. Entonces fue una bendición compartir contigo este tiempo. Gloria a Dios. Y recuerden que somos Generación con Propósito. Yeah.